Bien, les recordamos que Juan de Dios es el sitio donde usted consigue todo lo necesario para lucir bien en cada ocasión, con esa indumentaria tan nacional, tan representativa de lo que es nuestro país, como lo es La Chacabana. En Galería 360 y Avenida Luperón, usted encuentra a Juan de Dios con las más finas confecciones en chacabanas para damas y caballeros. Juan de Dios Chacabanas también en las redes sociales. Sígalos en Instagram y esté al tanto de los últimos diseños de Juan de Dios. Uno de los problemas que tiene el famoso coronavirus es que como tú no conoces mucho, por ejemplo, ayer alguien publicó que no son 2 metros, sino 8 metros. Ajá. Y es muy sencillo, el problema es el que está en el aire. Y depende para dónde hay que sopla ver de el dónde viento. sopla el viento. Para dónde sopla el Pero lo viento. que yo estoy diciendo a una persona que vive en un edificio de apartamento, procure que si usted se para de vez en cuando en el balcón, el que vive más arriba no lo tenga, porque Ayer- es una exposición. Ayer me dice un trabajador que estaba poniendo unas instalaciones sanitarias en un local frente al hospital Toribio Bencosme. Ese está en Moca, ¿verdad? Moca. Me dice él con su mascarilla, me dice, ahí enfrente, ahí no se puede entrar. ¿Qué pasa? Digo, lo mismo ocurre que ayer en el Marcelino dicen que no cabe nadie. No. Pero entonces las personas que van a consulta, ¿sabes que los hospitales tienen consulta externa? Y nosotros aquí promovemos el descongestionamiento de hospitales. ¿Cómo? Con atención primaria. Sí. Y te digo que vamos a conversar con una persona que nos puede dar la situación real del hospital, porque es que te contaron, te dijeron y te llaman y te dicen, ¿cómo me hago una prueba? ¿Por qué me debo hacer una prueba? Ah, pero yo me hice una prueba y llegó a los 6 días. Y estoy buscando una cama en un hospital. Y me están diciendo que espere, pero estoy esperando cuidado intensivo. Entonces, tú realmente no sabes cuál es la situación. Ayer estaba hablando de mi amigo y mi hermano Ernesto Fadul. Se iba para su casa. Pero resulta que su médico le dijo, doctor, usted tiene un sobrepeso, usted tiene 65 años, usted tiene prediabetes, usted tiene más de 14,9 de tensión arterial, quédese unos días. Así es. Y supongo que Lo mataron. Sí, pero por eso, lo que pasa es que él salió en televisión a aclararlo, pero nosotros hablamos con médicos que lo han visto y también hay médicos que están trabajando por Telemedicina, sí. exacto. Realmente hay situaciones muy especiales. Sí, cómo no. Vamos a recordarles también que en LIR usted consigue lo que usted desea para su hogar y para su negocio. En LIR Comercial, que tiene oficinas en todo el país, usted encuentra todo lo necesario para vivir bien y cómodo. LIR Comercial, con el mejor crédito de todas las tiendas del país, donde todos califican. LIR. También les recordamos que la leche nacional es la que tiene todos los nutrientes que garantizan una buena alimentación y por tanto el Consejo Nacional para Reglamentación y Fomento de la Industria Lechera les exhorta a consumir leche, quesos, yogur y todos los productos lácteos elaborados con leche de producción nacional. Mensaje de Conaleche. Y también le decimos a usted que el Banco de Ahorro y Crédito Empire les espera para servirles y ofrecerles soluciones en negocios, financiamiento de vehículos, préstamos personales y ahorros. En las tiendas de LIR Comercial tienen sus agentes autorizados y su oficina principal en la Bolívar 409 de Gascue, 809-621-7000, Banco de Ahorro y Crédito Empire. Continuamos, doctor. Bien, señores, tenemos el placer de tener a la licenciada María Altagracia de la Rosa. ¿Quién es María Altagracia de la Rosa? El momento hace que personas que han pasado desapercibidos toda su vida y que han hecho su trabajo de por vida,
pasen a ser las personas que nos pueden ayudar a entender situaciones. ¿De qué estoy hablando? María Altagracia de la Rosa es gerente de enfermería de Sedimat. Sedimat es hoy el centro médico de mayor nivel académico y científico en medicina. Secanot, Homs y Sedimat son los tres grandes centros y ahora vienen las dos ciudades. La ciudad de el Luis Eduardo Aybar y la ya inaugurada que está en la Jacobo Magluta. Es decir, que nosotros tenemos hospitales que nos ayudan a que no tengamos que salir del país en mucho tiempo. Pero tenemos un problema, que hay una pandemia. Y esa pandemia está siendo atendida por Plaza de la Salud y por Sedimat. Por el Hospital Militar han especializado lugares, pero eso fue en la primera etapa. Ya en la segunda está que mientras las clínicas privadas estaban cerradas en la primera etapa, ahora están saturadas en la segunda etapa. Y lo que ocurre ahí adentro solamente lo entiende el que está ahí dentro. Nosotros le hemos rogado a María Altagracia que esté con nosotros, porque una cosa es decir cosas a través de terceros que tampoco lo han vivido. A mí me dijo una persona que tiene interno, pero tú entraste, no, porque no puedo entrar. Aquí hay personas que mueren, los sepultan y no tienen sus familiares el tiempo ni la oportunidad de despedirlo. Se mueren, lo llevan a la funeraria, lo creman y le entregan la ceniza. Nosotros hemos llegado a eso aquí, señor, en este país. Y cuando estás quiero hacerme una prueba, estoy positivo. ¿Qué? Bueno, el asunto es que tengo síntomas. ¿Y qué síntomas? Yo tengo alta temperatura, escalofríos, sudoración, diarreas, dolor en la espalda, dolor en el pecho, me pica la garganta, tengo la garganta seca, me duele la cabeza, he perdido el olfato y el gusto, tengo una tos seca rara y me falta el aire. Entonces, yo creo que necesito hospitalización. ¿Pero a cuál hospital? ¿A cuál voy? Entonces, una señora va a una clínica, le dan el tratamiento y le dan una cuenta de $1.000.000. Uno no sabe lo que va a hacer. Lo mejor es, usted culpa al gobierno. También se culpa a los chinos porque se callaron muchos días del problema del coronavirus. Usted puede culpar, pero la realidad es otra. Me decía alguien, fui a un sitio y no me puedo quejar porque salí vivo, pero no quiero hablar del trato que recibí dentro. Digo, ¿qué te pasó? Me dice, no se me acercaba el personal, pertenece a la primera etapa. Digo, pero ese personal no sabía no sabía lo que estaba pasando, ahora tiene más información. Entonces, toda esa cosa, yo le he pedido a María Altagracia que nos hable un poquito, no solamente de la enfermería, que es, como dice el doctor Hanna, el personaje más importante en el paciente después que está hospitalizado. Mientras usted no está hospitalizado, el médico lo ve, lo examina, le receta a la farmacia. Pero cuando usted está hospitalizado, la que se pasa 24 horas cuidándolo es la enfermera. El médico va una vez al día y a veces dispone por teléfono. María Altagracia, gracias por estar aquí, gracias por aceptar. ¿Cuántas camas, no para el COVID, cuántas camas tiene el más alto centro de salud de aquí, Sedimat? Bueno, actualmente Sedimat consta de contando con las áreas ambulatorias, que también las contamos como cama,
Cuenta con unas 200 camas. ¿Cuántas? Unas 200 camas. Y en emergencia, esas camas que se hacen, que son ambulatorias, un dolor de pecho transitorio, ¿cuántas tiene ahí? En emergencia, la emergencia la tenemos dividida en dos partes. ¿Cuántas? En dos partes la Ay. tenemos dividida. En emergencia hay alrededor de unas 23 camas. Bien. Sí. María Altagracia, ¿cuántas enfermeras hay por camas en Sedimat? Hemos tenido mucho cuidado en la distribución, cantidad de No, sin distribución, porcentaje solamente. Bueno, el ¿Pueden porcentaje. haber 200 enfermeras? No, hay más de 200 enfermeras. ¿Hay más? Sí, tenemos unas casi 512 enfermeras. ¿Cuántas? 512. Quiere decir que hay dos enfermeras por cama. Dependiendo, sí, de lo crítico del paciente, dependiendo de lo crítico que esté ocupando esa No, pero cama. promedio, digo, por Sí. 200 camas, 400 enfermeras. Sí, sí, Ok. sí. María, en el caso de médicos, ustedes tienen más de 100 médicos en Sedimat. Sí, hay más de 100 médicos, sí. Bien, háblanos de ingresos. Cuando hay una persona que tiene la necesidad de ir a una emergencia, no tiene diagnóstico todavía, ustedes tienen emergencia y reciben personas que puedan estar positivos, si le llevan un análisis, se reciben Sedimat cuando hay espacio. Sí, allá se recibe todo tipo de pacientes con todo tipo de diagnósticos. Al paciente se le hace una preevaluación en el área de triaje. Entonces, en esa área se determina para qué área iría el paciente. Tenemos una área para recibir los pacientes que tienen sospecha de tener contagios de COVID. Entonces, ese paciente se declina hacia esa área. Ese triaje es antes de emergencia. Antes de emergencia. Y es el que decide a dónde encaminar el paciente. Así es. Si va a consulta, o si va a emergencia, o si va directamente a hospitalización. Así es, sí. Eso es prácticamente un pretriaje. Y esa parte está fuera de la institución. Está antes de entrar a la emergencia común. ¿Y ese triaje es un médico o una enfermera que lo hace? Los dos profesionales. ¿Perdón? Los dos profesionales lo hacen médicos y enfermeras en conjunto. Porque ¿Una enfermera graduada tiene capacidad para hacer un triaje? Sí, claro. Sin necesidad del médico. Claro, pero el médico siempre está ahí. Ella es que le puede decir vaya a tal o cual sitio. Sí, porque ella le hace una preevaluación, pero el médico también está en el pretriaje. La pregunta más importante, María Altagracia. ¿Cómo cambió la vida, la administración, el manejo, la presencia de esta pandemia en un centro como el de ustedes? Bueno, básicamente la pandemia del COVID-19 ha sido algo terrible, no solamente para el país y nuestra institución, sino también para el mundo. No es de desconocimiento los azotes que ha tenido el mundo con esta pandemia. Esta pandemia pues ha llevado a los hogares tristeza, desaliento, economía básicamente baja, mucho dolor en la familia, porque cuando se va un ser querido, se va el sostén de la familia, pues eso es un dolor irreparable. Y hemos tenido pacientes que se despiden de su familia y a veces ese desaliento que tienen porque no saben si van a volver con su familia. Pero los dos elementos que pueden incidir más, uno es el desarraigo de la familia, es decir, es un paciente que tan pronto está en cuidado intensivo o en ya positivo, ya tiene un aislamiento de la familia. Pero hay otro elemento que es más importante. La gente piensa que ser doctor o ser enfermera te inmuniza contra la enfermedad y no te inmuniza, te expone a la enfermedad. Y hay algo que es que el ser humano, independientemente de su condición de médico o de enfermera, tiene un instinto de conservación. Eso en el personal de ustedes, ¿cómo ha cambiado o cómo ha incidido? Si hay gente que está claro
en que el paciente es lo primero, que yo soy segundo, o en que primero Dios y después sus santos. No. Nosotros, el personal de salud entiende que tiene un compromiso con el ser humano, un compromiso con preservar la vida del ser humano. Nosotros entendemos nosotros entendemos lo que significa estar contagiado y por ende, como institución, se ha tomado todo lo posible para proveer 24/7 las indumentarias que sirven de barreras para el personal, porque nosotros necesitamos responderle al paciente, pero también proteger el personal. Entonces, esa parte es muy crítica. Entendemos que somos personas, que estamos en la calle, que somos parte del mundo, pero también si tenemos las herramientas y el conocimiento para brindar el servicio, el miedo se apacigua un poco. Sí, pero ¿cómo compite la humanización con la contaminación en sí? Mi deber es servir sin condiciones, pero también tengo que estar sano para servirte. Entonces, el instinto de conservación compitiendo con la humanización en sí. Quiero inclusive sentarme al lado y pasarme todo el tiempo juntos, sobre todo en cuidados intensivos, que a veces el paciente cuando sale dice, caramba, pero no tuve la cercanía del personal médico que yo esperaba tener. Esos son los que sobreviven. Y esa es una competencia entre la humanización y cómo enfermera y médico tratan a ese paciente gravemente enfermo que además contamina. Eso es algo que hemos tenido muy en cuenta con el personal de salud, la humanización, dar el apoyo emocional a ese paciente, que el paciente no se sienta solo, que el paciente sienta que está acompañado por personas que le interesan su vida, que le interesan conservarlo, darle ese apoyo emocional al paciente. Y mientras se da ese apoyo, la bioseguridad, ¿existe alguna forma de cuidado de que tú puedas dar eso que tú estás hablando y estar evitando una contaminación entre pacientes o entre paciente y personal médico? ¿Existe alguna bioseguridad? Claro, por eso le dije ahorita que realmente la bioseguridad, la institución se ha empoderado en que no haga falta ningún tipo de elementos que sirven de protección personal al personal que le está brindando el servicio al paciente. Y no solamente proveerlo de ese material para que se proteja, sino también educarlo. Allá mantenemos una constante educación en lo que es prevención de infecciones, educarlo y darle la ronda, darle la visita para asegurarse de que ese elemento de protección personal está adecuadamente colocado, cosa de que el personal que está brindando los servicios en el paciente ya contagiado no sufra ningún riesgo, que ese personal esté totalmente libre de riesgo, porque una cosa es que te brinden el elemento, pero ¿cómo me lo voy a poner? ¿Cómo voy a protegerme? ¿En qué momento me lo retiro? ¿En qué momento me lo pongo? Entonces, eso es algo muy crítico y que lo tenemos allá muy pendiente, de que el personal sepa en qué momento, cómo se lo pone, en qué momento retirárselo, cómo se le retira, porque son entre retirárselo y darle la atención al paciente, son momentos que donde el personal está en riesgo. Entonces, es muy importante que el personal conozca y cumpla con los protocolos de colocación de los elementos de barrera para la protección y la conservación de su salud. Cuando uno ve que, en República Dominicana hay centros que son más científicos que otros, pero en lo que tiene que ver con el manejo del COVID, licenciada, conocemos que el HOMS en Santiago, el Centro Médico UCE en Santo Domingo y CEDIMAT se han especializado dentro de las áreas privadas de poder manejar
el tema de la pandemia y del COVID. Usted mencionó la parte del manejo y del cuidado de las enfermeras y de los médicos en lo que tiene que ver con su salud. Pero hay una parte también que mencionó, que es la parte emocional. Cuando tiene que darse cuenta de que el paciente no se sienta solo, tiene que tratar de que se sienta bien. Nosotros escuchamos al doctor José Joaquín Puello hacer un relato de lo que se vive, lo que vive una enfermera y un médico, sobre todo una enfermera en un área de cuidado intensivo, cuando un paciente que tiene COVID, que está grave, que está aislado, que nadie lo puede visitar y que muchas veces ese paciente ya sabe que está crítico y que se va a morir. Dice, a mí me llamó mucho la atención cuando dice ver a pacientes y a enfermeras llorar juntos y pacientes abrazar a las enfermeras dentro del problema de la seguridad y estas enfermeras llorar con los pacientes porque es la única ser humano que lo tiene al lado desde que dejó su familia hace muchísimos días que no lo han podido ver. Háblenos de esto, de la parte emocional que ustedes viven, sobre todo en las emergencias, en el cuidado intensivo y con los pacientes que están en estado crítico. Bueno, ese es un punto muy importante que usted ha tocado, porque la mayoría del mundo y de las personas solamente se enfocan en el personal de salud, en el cuidado, en la atención, pero dejan de lado el lado emocional del personal de salud. Realmente nosotros como personal de salud también tenemos esa afección cuando vemos el paciente que está muy crítico, que hemos luchado con él, que ese paciente está solo. También nosotros nos afectamos. Y es como usted hizo mención del relato de ese reconocido médico, el doctor José Joaquín Puello, es una realidad. El personal de enfermería ha sabido llorar juntos al lado del paciente. El personal de enfermería ha sabido salírsele las lágrimas cuando va a darle una noticia al familiar, una noticia negativa de su paciente, porque nosotros somos seres humanos también, y nosotros, el personal de salud se pone en el lugar de ese paciente, un paciente que está solo, un paciente que quizá es la persona que es el sostén de la familia, y ese paciente está entre la vida y la muerte, ese paciente se va, y a medida que van pasando los días, nosotros como personal de salud también nos vamos encariñando con ese paciente, le estamos brindándole el servicio, pero sobre todo, dándole ese calor humano que tanta falta le hace por la soledad en que está y por estar lejos de su familiar. Es una persona que está sola, que necesita apoyo, una persona que necesita que le hagan un cuentecito, una persona que necesita que se le siente alguien al lado, que le haga una historia, que escuche su historia también de familia, y todo eso lo tomamos en cuenta, porque esa persona que está ahí acostada no eligió estar ahí acostado, y eso tenemos que entenderlo. Esa persona no eligió estar enfermo. Nosotros sí elegimos la carrera de salud, de brindar el servicio, sea médico o enfermera, nosotros elegimos esa carrera, pero ellos no eligieron estar enfermos. Hay mucha gente que nos escribe, y yo creo que es la pregunta más importante que la gente quiere saber. Dice, usted habló del área de la emergencia, de la entrada, y ahí hay un filtro, un colador donde usted dice, venga, un médico y una enfermera, usted tiene síntomas por aquí, usted puede ser COVID positivo, o no, usted lo que tiene corazón, se va al área regular. La gente habla que hay, primero que hable un poquito de cómo es el proceso, porque hay mucho miedo de que si me aceptan, no me aceptan, si está lleno, si no está lleno, qué es lo que es cuidado intensivo y qué es lo que es un respirador. O sea, el proceso adentro, ¿quién decide? Y ¿qué tú hacer si tú te sientes con COVID? Pero entonces que lo defina con el tema de las pruebas. ¿Cómo tú entras a una emergencia, por unos síntomas te va a un sitio, si de ahí te va a una habitación normal,
o a un cuidado intensivo, y si te hacen una prueba aunque llegue a los 2 días. ¿Cómo que funciona eso adentro ya en la práctica diaria? Sí, ya en lo que es la selección del paciente por su diagnóstico, ya usted lo sabe, usted acaba de decirlo, se hace una preselección para saber con qué viene el paciente. Si el paciente viene con algún diagnóstico que puede ser contagio de COVID, pues se declina al área que está destinado para esto, sea emergencia o sea consulta, porque tenemos un área para consulta pre-COVID y un área para emergencia pre-COVID, porque un paciente que venga en estado de emergencia no lo podemos enviar para una consulta. Entonces, ya después que se define que el paciente tiene síntomas que pueden ser comprometedores para contagio de COVID, entonces ese paciente se ingresa en ese lado de esa emergencia. Ahí se le dan todos los cuidados, se le realizan pruebas, se le realizan otras analíticas, y en esa área también hay ventiladores, porque han llegado pacientes críticos que no da tiempo siquiera darle una atención rutinaria, sino que hay que de una vez entrarlo en el ventilador porque sus pulmones están fallando y en cualquier momento puede hacer un paro cardiorrespiratorio, entonces perdemos el paciente. Entonces, en esas áreas también tenemos ventiladores para ese tipo de paciente. Y luego ya que el paciente está en esa área, sea en ventilador o no ventilador, dependiendo de su condición, entonces se decide el ingreso del paciente. El ingreso al área del ingreso también depende de la condición del paciente. O va a una unidad de cuidado intensivo si ve que la situación del paciente es crítica y que tiene que estar recibiendo los soportes del ventilador, y al área de habitaciones COVID, donde el paciente recibe la atención normal, pero ya solamente para tratamientos de COVID. Sin visita, sí. Una cosa, un paciente ya en cuidado intensivo, bien establecido, que el COVID entró por la boca, llegó a los pulmones, empezó a trabajar bloqueando el alvéolo, necesita todo el tratamiento completo. ¿Quién es el médico de ese paciente, para comenzar? ¿Cuál es el especialista? ¿El neumólogo? Allá hay un equipo que está compuesto por medicina interna, infectología, neumología, y se le agrega el terapista respiratorio. Bien, pero ya ese paciente está en la peor crisis. Ese paciente en ese momento ya requiere su respirador, ¿verdad? Fuera del respirador, ¿qué medicamentos aquí en República Dominicana le están suministrando esos especialistas a esos pacientes? Dependiendo de la condición del paciente, ellos hacen la selección del medicamento. Sí, hay que aclarar que la pregunta tiene que ver con que ese paciente tiene precondiciones, es decir, que ese paciente que llegó ahí puede ser un hipertenso, puede ser un obeso, puede ser un señor de 80 o 90 años. Y le pregunto porque a veces hay que elegir, cuando usted tiene un ventilador y 4 pacientes, a quién poner en el ventilador. No es el caso de Sedimat, pero son otros casos. La pregunta es, ese paciente que ya está en ventilador, independientemente de su diabetes, independientemente de su obesidad, independientemente de su hipertensión, ¿cuáles son los productos que siempre utiliza el médico en esos casos? Bueno, en esos casos, como les digo, ahora mismo a la altura que está la investigación, sí, porque hay sí. algunas cosas que están... Como le estuve diciendo, dependiendo de la condición del paciente, van los medicamentos, porque a veces son pacientes que están contagiados del COVID, pero tienen una insuficiencia cardíaca. Entonces, ese paciente no solamente es tratado por el internista y el neumólogo del área de COVID, sino también que se le da la participación al cardiólogo para que trate su parte de cardiología. Lo mismo que si el paciente es diabético. O sea que no hay una sola rutina de medicamentos para esos por ejemplo, pacientes. a decir de lo que tiene que ver con COVID, de los medicamentos que uno ha escuchado, que ivermectina, que hidrocloriquina,
que otro medicamento que se da cuando el paciente está ya en cuidado intensivo que son 3 dosis, que son muy costosas, pero que se da ya cuando el paciente está grave. ¿Eso se está usando en este país? Bueno, allá no, la parte de los medicamentos las manejan los médicos. Nosotros como personal de enfermería no tenemos esa participación de selección de los medicamentos. También hay algo con respecto al manejo del paciente. También, ¿cómo luego de que una cama o un espacio una habitación ha sido ocupada por una persona con el virus, entonces, ¿cómo es el proceso, si nos lo puede describir, mediante el cual se habilita un área para recibir a otra persona, teniendo la plena seguridad de que está entrando en un ambiente inocuo, aunque finalmente vaya él a ser una persona contaminada en un ambiente cerrado? ¿Cómo se hace eso? Bueno, aunque esa cama, como usted dice, esté en un área destinada para paciente COVID, esa área recibe el mismo tipo de desinfección que tenemos para el proceso de desinfección. El proceso de desinfección se hace a base de productos que ya están previamente comprobados que el microorganismo es sensible a ese producto. Y aunque el área esté, vamos a decir, contaminada, porque hay varios pacientes que están contagiados, pero como quiera se les realiza la desinfección a esa cama y a esa habitación donde va un nuevo paciente. Usted ha visto mucha gente salir del internamiento, como una forma de dar esperanza también a las personas que piensan que después que uno entra, poco sale. ¿Salen tantos como entran de esos internamientos con mucho cuidado? Salen más que lo que entran. Bueno. Digo, salen es porque entran. Justamente con eso. El promedio de personas en intensivo que salen, puede haber más de un 3% de pérdida. De pérdida de vida. No, más de un 3%, claro. Bien. De lo de intensivo. El egreso de paciente vivo es... Una pregunta. ¿Cuál es el tiempo récord que usted recuerde, porque usted no vino con ese dato, de un paciente que haya salido de cuidado intensivo y el máximo de tiempo que ha tenido otro? Es decir, ¿entre cuántas semanas y cuántos meses usted ha tenido memoria de que un paciente se ha recuperado? Hemos tenido pacientes con un tiempo mínimo de 3 a 4 días, un tiempo mínimo, y también hemos tenido pacientes con un tiempo máximo de 40 y 42 días. ¿En cuidado intensivo? En cuidado intensivo. Una pregunta, ¿la edad promedio del paciente de intensivo, que usted recuerde, es más de 50 años? Bueno, van muchos pacientes intensivos de diferentes edades. Como Sí, usted pero el dice, promedio. la edad promedio vendría siendo entre 39 y 59 Pocos años. niños, ¿verdad? Sí, no, niños no hemos tenido niños, pero no que han ido por ese caso, sino por otro caso, y luego que llega, entonces se ha detectado que tiene el contagio. Bien, una cosa importante, un centro hospitalario, eso es enfermería pura, un centro hospitalario que tiene un cuidado intensivo, en que no todo el que tiene esa enfermedad está en cuidado intensivo. Hay uno que sale de ahí a una habitación normal 2 o 3 días y después se va. Sí. Pregunta, fuera del área de cuidado de ese tipo de enfermedad, ¿el resto del hospital está expuesto o hay bioseguridad para garantizar que el resto del hospital no tiene nada que ver con el área? No, el resto del hospital no está expuesto, porque precisamente no enfocamos... Y el personal tampoco, ni el personal especializado. tampoco. El personal que trabaja en área de COVID es solamente para la atención del paciente de COVID. Ese personal no se traslada a otra área. Y el personal y el paciente que se confunde, que llegó por un problema y que después sale con COVID, esas áreas... ¿No puede haber contaminado en ese momento las otras áreas o a la gente? No, porque hay mucha gente que no sabe que no tiene COVID. Sí, hemos tenido casos así, que un paciente llega con un problema gastrointestinal
o un problema cardiovascular, entonces dentro de la rutina de Sí, análisis, un diagnóstico atípico, exacto, era eso y viene con... se detecta que está contagiado. Pero, perdón, Bien. precisamente por eso hemos establecido los protocolos de que todo el personal debe utilizar las indumentarias de protección. Porque En todas las áreas. En todas las áreas. Sabemos que el virus solamente entra ojo, nariz y boca. Entonces, todo el mundo es obligatorio utilizar mascarilla protectora y lentes de protección. Bien, este paciente que está en cuidado intensivo, ya tiene COVID. Ahora, quítale un poquito de preocupación a la bendita prueba. A ese paciente no hay que estarle haciendo pruebas, simplemente cuando está curado es que se le hace. Y además, la prueba tarda, aunque el centro sea muy avanzado, tiene unas horas, varias veces y hasta días que tiene que esperar. Mientras está interno, la prueba no es un problema, es así, ¿verdad? Así es. O hay que estarlo chequeando todos los días la prueba. No, todos los días la prueba no. Si el paciente llegó y tiene síntomas, Ya. pues el paciente se trata como es. ¿No le hacen la prueba? Sí, se le hace su prueba, pero en lo que sale la prueba, porque hay un tiempo de espera para la confirmación del contagio y que realmente no podemos abandonar el paciente Ok, hasta le voy que a poner salga un la prueba. ejemplo. La edad mía, estoy asintomático, no me voy a hacer prueba. Y digo, bueno, no me voy a hacer prueba porque no me interesa ahora. Mañana tengo gripe, tengo garrapera, tengo problemas en la garganta. Voy a tratarme como si le tuviera sin hacerme la prueba. ¿Estoy cometiendo un error? Sí, estaría cometiendo un error, doctor. ¿Debería hacerme Sí, la prueba? debería hacerse la prueba, porque acuérdese que antes del contagio del COVID pues teníamos gripe y teníamos otros tipos de afecciones que llegaban. Entonces sí debería hacerse la prueba para confirmar. No tomar una medicación empírica sin saber si su organismo lo necesita o no. ¿Usted tiene conocimiento de que personas que tienen una prueba hoy o están esperando una prueba, mientras esperan 2 o 3 días, pueden ser contaminados y aparecer después la prueba como negativa estando contaminados? Se han dado esos casos, pero por eso le estuve diciendo ahorita que hay un área prácticamente de espera, donde el paciente no se ingresa directamente donde están todos los pacientes contagiados, Sobre sino todo- un área de espera. Sobre todo que las pruebas los primeros 4 días no dan. Es indudable que enfermería, médico especializado y el ventilador son importantes. El cuidado intensivo para el COVID, que no es el mismo para todo, ¿verdad? Así El COVID es. tiene, igual que una hemorragia cerebral, tiene un cuidado intensivo diferente al Sí. COVID, igual que un postoperatorio de un corazón que le hagan un trasplante, tiene. En el caso de tu experiencia, hay muchas clínicas en el país, en tu país, que están capacitadas para recibir un paciente con un COVID bien diagnosticado ya. Bueno, ya esa respuesta, pues de verdad, me la reservo porque yo considero que cada institución de salud, ahora mismo como estamos, debe tener el personal y la competencia en equipo para recibir pacientes en Muy esta bien. condición. Ese es el consejo que le das al centro, tener el lugar, el personal y el equipo. El consejo que le darías a tus colegas, las enfermeras, ¿qué tú le dirías si ese centro, ellas tienen que dar ese servicio? ¿Cuál es tu consejo? Simplemente la institución tiene la responsabilidad de cumplir con el proceso de bioseguridad. El proceso de bioseguridad es un conjunto de medidas que le garantiza al personal de salud, al paciente, de que no va a ser agredido por este contagio. Entonces, ¿qué yo le aconsejo a mis colegas? Continuar dando el servicio
íntegro y humanizado que hasta ahora se ha estado dando, y a las instituciones que tienen que proveerle de las indumentarias de protección a ese personal para que ese personal pueda darle el servicio y la respuesta al paciente que ha tomado la confianza de ir y depositar su vida allá. Entonces, el compromiso de la institución, proveer todos los insumos necesarios y del personal de salud, aplicar un servicio humanizado. Bien, finalmente, licenciada, el tema desde su punto de vista y la apreciación que usted puede haber realizado en los meses que tenemos tratando la pandemia en República Dominicana. Se habla de un nuevo brote, de un estado de emergencia, tenemos de nuevo un estado de emergencia, de incremento de los casos, de incremento del cuidado intensivo, de falta de respiradores. Desde su punto de vista, desde marzo que comenzamos a aprender con esto del manejo de los pacientes con COVID y los centros médicos tomaron la decisión o no de manejar este tipo de enfermedad. Le pregunto, si usted toma una ruta desde marzo hasta hoy, que ya estamos prácticamente en agosto, ¿usted entiende que en este momento hay una situación de emergencia? ¿Ustedes están viviendo ahora mismo falta de capacidad dentro del sistema, lo que usted percibe? ¿Usted cree que República Dominicana está haciendo lo correcto en el manejo, o hay un problema de que en este momento tenemos el sistema de salud saturado? Bueno, realmente los hospitales que se han destinado para tratar el contagio de COVID actualmente están llenos. Cualquier hospital que disponga de cama es porque le han agregado más cama, o otros hospitales que se han unido para también abrir espacios para atención de COVID. Cosa que no pasó al principio, ¿verdad? No pasó al principio, pero ahora sí los hospitales están en plena capacidad, como hasta ahora se ha estado mencionando. Del tiempo de marzo hacia acá, todavía nosotros no estamos ni en rebrote, como hablan las personas, ni estamos tampoco en meseta. Nosotros como país estamos en desarrollo de la enfermedad. Estamos en desarrollo de la enfermedad, y es evidente porque ustedes ven que cada día hay más casos, pero la mayoría de esos casos son los que han logrado realizarse las pruebas, porque no es de desconocimiento para el país ver los alrededores del Laboratorio Nacional, los alrededores de otros laboratorios, y eso significa que no todo el mundo se está haciendo la prueba, que si todo el mundo se estuviera haciendo la prueba, en vez de 2,000 casos, 1,000 casos, nosotros diario estuviéramos reportando un mínimo de 3,000 casos, si todo el tuviera tuviera acceso a realizarse las pruebas. Bien, muchísimas gracias. Licenciada María Altagracia de la Rosa, gerente de enfermería de Sedimat, le damos las gracias por ese aporte que nos ha hecho a esta crisis. Gracias, señorita. Muchas gracias a ustedes por ponerme en contacto con la población. Gracias.